¿Qué onda, growers? Bienvenidos al segundo episodio de La Carpa de Cultivo, el podcast de growers para growers, donde hablamos sin pelos en la lengua sobre el arte del autocultivo. Aquí no hay fórmulas mágicas ni promesas falsas, solo experiencias reales, errores que ya cometimos para que tú no los repitas, y consejos sobre todo, que sí funcionan, contados al chile y con buena vibra. Yo soy Vic, tu grower de confianza, y hoy traemos un tema que sé que a muchos les da vueltas en la cabeza: cultivo exterior. Sí, ese que suena tan chido cuando lo ves en las fotos lleno de plantas enormes y un chingo de producción, pero que a su vez impone respeto cuando piensas en el clima, los bichos, los vecinos chismosos a veces, o simplemente no saber ni por dónde arrancar. Y es normal que te preguntes, ¿si vale la pena? ¿Qué pasa si llueve todo el mes? ¿Tengo que gastar mucho? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo le hago para dar el primer paso sin regarla? Todas esas dudas son válidas y justo por eso en este episodio lo vamos a platicar para ti. Vamos a romper los mitos, darte las respuestas claras y los tips más importantes para que no empieces desde cero ni a ciegas. Vamos a hablar de las temporadas, las etapas de la planta, las herramientas que necesitas sí o sí y todo lo que te va a dar el empujón para que te animes a montar tu primer cultivo exterior. Lo vas a hacer con éxito y con gusto, porque cultivar no tiene que ser complicado ni caro, pero sí requiere atención, eso sí te digo, constancia y buena información. Para eso estamos aquí. Así que relájate y ponte cómodo, toma notas, prende todo lo que quieras o lo que necesites y súbele al volumen, que esto va a estar cargado de buena info e inspiración para que arranques con todo. Antes de entrarle a los tips y los pasos prácticos, hay algo importante que entender. Para realmente agarrarle el amor al autocultivo exterior, es importante entender su origen, porque esto no es una moda ni una técnica nueva. Al contrario, es una práctica que viene desde hace siglos y que está profundamente conectada con la tierra y el tiempo y la paciencia. Antes de que existieran las luces de cultivo, las carpas de cultivo, los fertilizantes o los líquidos con 7 y 14 micros, el cultivo era pura tierra, sol y paciencia, nada más y nada menos. El cultivo exterior tiene una historia milenaria que se remonta a los mismos inicios de la agricultura. De hecho, se cree que la planta de cannabis es originaria de Asia Central y fue domesticada por civilizaciones antiguas que la usaban por sus fibras y sus semillas, y por supuesto todas sus otras propiedades medicinales y recreativas. En ese entonces las plantas simplemente crecían al ritmo de la naturaleza, adaptándose al clima, al suelo y a la temporada. No había medidores de pH ni sistemas automatizados, nada de eso. Solo observación, intuición y respeto por el ciclo natural. Hoy en día, aunque tenemos acceso a muchísima información y tecnología, el cultivo exterior sigue siendo uno de los métodos más nobles y naturales, porque para hacerlo no necesitas mucho y eso tiene un valor inmenso, porque cultivar fuera te conecta con la planta, te conecta con la tierra, el sol y con el propio ritmo de tu aprendizaje. Si lo haces bien, puedes lograr plantas más grandes, más resinosas y con un perfil de terpenos muchísimo más complejo que indoor, porque el sol no se compara con ninguna lámpara y el aire libre permite que la planta respire, crezca a sus anchas y saque todo su potencial. Por eso, entender el origen del cultivo no solo es cultura general, es parte de la mentalidad. Cultivar afuera no es solo poner una planta en una maceta, es volver a una forma más orgánica, es aprender desde la raíz. Ventajas y desventajas. Y bueno, la pregunta del millón: ¿qué es mejor, indoor o exterior? La neta es que no hay una respuesta absoluta. Y es porque no se trata de ver cuál es mejor como si estuviéramos en una pelea de gallos, sino de ver cuál se adapta mejor a ti. Aquí te voy a contar lo bueno y lo no tan bueno del cultivo exterior y ya tú vas viendo qué necesitas para iniciar. Primero, lo chido. Lo primero que todos pensamos cuando hablamos de cultivo exterior es pues luz solar gratis, ¿no? Eso no se funde, no se calienta, no hay que cambiar lámparas o balastros, ¿no? Cultivar en exterior es igual a un desarrollo más natural. Y si uno, la genética es buena, dos, la tierra es viva y le das un buen espacio, vas a tener plantas que literal se te salen de control de lo mucho que van a crecer. Otra cosa es el espacio. No estás limitado, por ejemplo, por el tamaño de una carpa o a veces por una maceta. Si tienes un jardín o azotea o hasta un rinconcito de buena luz, ya estás del otro lado. A más espacio, más raíces, y a más raíces, más planta, más flores y más potencia, así de simple. Y como cereza del pastel,
menos inversión en el equipo. Esta es una de las ventajas más chidas del cultivo exterior, sobre todo si vas empezando. No necesitas comprar focos caros, extractores de aire, ventiladores, temporizadores ni humidificadores. Tampoco tienes que montar una carpa o preocuparte por controlar la temperatura artificialmente o de alguna forma, ¿no? Con que te consigas unas buenas macetas, un sustrato de calidad y sobre todo las ganas de estar atento a tu planta, ya la hiciste. Claro que hay productos que te pueden ayudar y mejorar el proceso, como fertilizantes, enraizadores, repelentes orgánicos o preventivos contra plagas. Pero digamos que puedes arrancar con lo básico, sin quebrarte tanto la cabeza ni vaciar la cartera. Es una forma más accesible de empezar, de aprender y de entrar al autocultivo sin miedo. Aunque no todo es fácil y bonito, Grover. El exterior también tiene su lado complicado y lo primero que hay que aceptar es que estás a merced del clima. Si cae granizo, se te puede partir la planta. Si hay una ola brutal de calor, la tierra se seca de volada. O sea, no puedes controlar tanto como en indoor y eso puede dar miedo si vas empezando. Si las lluvias son fuertes y constantes, puedes reducir el daño con alguna malla sombra o techo temporal. También usar macetas o camas de cultivo te pueden ayudar a evitar exceso de riego. Después están las famosas plagas, y como estás en contacto con el ambiente natural es más fácil que lleguen bichos a hacer de las suyas. Trips, arañitas, mosca blanca, todas esas joyitas. Y algo importante a considerar es que las plagas no se presentan igual en todos los lados. Dependen mucho del clima, de la humedad y de la temperatura del año. Por ejemplo, si cultivas en una zona cálida y seca, es más probable que tengas broncas con la araña o trips, que adoran el calor y los ambientes secos. En cambio, si estás en una zona más húmeda o con lluvias frecuentes, ahí te pueden llegar hongos como el oidio o la boitritis, que se aprovechan de la humedad estancada y las flores densas. La clave aquí primero es prevenir, no reaccionar. Muchos growers nuevos esperan hasta ver las hojas muertas, puntos blancos o bichos volando para hacer algo. Y cuando eso pasa, ya estás contra el reloj, ya es demasiado tarde. Por eso lo ideal es arrancar tu cultivo con una rutina preventiva desde el día 1. Puedes usar cosas naturales y efectivas, por ejemplo, fungicidas a base de azufre, aceites vegetales como extracto de aceite de neem, entre otros activos que además de ser amigables, no dañan tu planeta ni su entorno. Otra cosa que no muchos contemplan es el calendario del sol, no el tuyo. No puedes decidir cuándo florecen tus plantas. Ellas siguen el ritmo del sol, así que tienes que sembrar en la temporada correcta. Y tener paciencia, nada de quiero cosechar en 2 meses. Aquí toca esperar y ni modo. En el cultivo exterior no tienes el control del fotoperiodo, como en indoor. Allá puedes poner tus lámparas en 18:6, 12:12, cuando te convenga. Pero en exterior es el ciclo natural del sol el que dice cuando la planta va a crecer y cuando va a florecer. Una técnica fácil y muy eficiente es usar un temporizador y un foco pequeño para complementar esas horas luz. Y así vas a poder lograr el 18:6 o 12:12 cuando te convenga. Por eso es clave conocer tu temporada de cultivo local. En la mayoría de lugares se recomienda germinar entre marzo y mayo, cuando los días son largos y las heladas ya pasaron. Así la planta tiene tiempo suficiente para desarrollar raíces, hacerse fuerte, crecer en lo ancho y en lo alto antes de agosto y septiembre, cuando empieza la floración y la reducción de la luz del día. Y la cosecha, me preguntarás, generalmente ocurre entre octubre y noviembre, dependiendo de la cepa y el clima. Existen algunos growers que se guían de otros parámetros como el ciclo de la luna y la verdad es que es un tema bien interesante. Entonces, si quieres que hablemos más a detalle de eso, déjalo en los comentarios y vemos qué armamos para el próximo episodio. Entonces, ¿vale la pena? La neta sí. Si tienes el espacio, te organizas y te gusta estar al tiro con tu cultivo, el exterior te da resultados que ni te imaginas, pero eso sí, tienes que estar dispuesto a adaptarte, a observar y a aprender de cada planta y cada temporada. Etapas del cultivo. Antes de meter las manos a la tierra o pensar en nutrientes y macetas, hay que empezar por lo más básico, pero también por lo más importante, son las semillas. Porque ahí parte todo. Si tienes semillas chidas, con buena genética y buen manejo, llevas ventaja.
pero si siembras cualquier cosa sin saber su origen, también te puede salir cualquier sorpresa. Ahora, si vas empezando y no te quieres complicar, la verdad es que puedes usar las que te han salido hasta en la bolsita. No pasa nada, todos hemos empezado por ahí. Puede que no te den la mejor producción y nada te aseguro que sean hembras, pero sirven para aprender, para practicar y para ir aprendiendo el miedo al proceso. Domina eso primero. Cuando estés listo para subir tantito el nivel, puedes buscar semillas feminizadas que te garantizan que las plantas van a ser hembras, o sea, que le van a dar flor. Y así te evitas estar checando sexado o que te salga un macho colado en la floración. Ahora, si quieres aprenderle a lo rudo o jugar con genética, puedes optar por semillas regulares, que son como una ruleta, puede salirte macho o hembra, pero también puedes aprovechar y sacar esquejes o hasta empezar los cruces si te animas a experimentar. Una vez que ya tengas tus semillas, viene un paso que muchos se saltan y creo que es clave. Si quieres evitar broncas desde el inicio, tienes que desinfectarlas, sí o sí, antes de germinar. Parece exagerado, pero tiene todo el sentido del mundo. Muchas veces las semillas, sobre todo si no vienen envasadas profesionalmente, pueden traer hongos, esporas o bacterias en la cáscara. Y eso al germinar puede echar a perder la raíz o incluso matar la plántula antes de que arranque. Así que mejor prevenir. Lo que puedes hacer es sumergirla unos minutos en una mezcla muy suave de agua con agua oxigenada, por ejemplo 90% agua y 10% de agua oxigenada, o incluso usar una gota de jabón potásico en el agua. Así las dejas 10 a 15 minutos. Enjuagas con agua limpia y listo. Ya están listas para germinar. En una servilleta o en un jiffy directo al sustrato según tu técnica preferida. En 2 o 3 días ya debería salir la raíz. Luego pasamos a la etapa de plántula. Aquí la planta es frágil, pero ya necesita luz directa. Solo cuídala de las lluvias intensas o cambios bruscos de temperatura. Después entra en fase vegetativa. Empieza a crecer, a sacar hojas, ramas y a fortalecer su tallo principal. Este es el momento clave para trasplantar y definir estructura. Puedes aplicar técnicas como el ST o topping si ya tienes algo de experiencia. Más adelante viene la prefloración. Aquí es cuando la planta te dice su sexo. Si es macho, no quiere semillas, que es lo más seguro, ¿verdad? Hay que sacarlo sí o sí, porque puede afectar a las demás plantas. Si es hembra, lo lograste. Ahora sí se viene lo bueno, la floración. Aquí hay que estar bien atentos a la humedad, a los nutrientes y sobre todo los hongos, ¿eh? En esta etapa puedes usar productos como Magnaflor de nuestra línea Roots para un llenado de flores en todas las ramas y tallos. En poco tiempo también te recomendamos usar Bombastic. Este es un nutriente de engorde que ofrece la posibilidad de incrementar el tamaño de las flores y por ende obtener cosechas abundantes. Ahora sí, al final, después de todo ese proceso, llega la bendita cosecha. Pero para saber cuándo cortar, hay que observar los tricomas, que son estructuras microscópicas en forma de pequeños pelos o glándulas, que se encuentran en la superficie de la planta. Si están lechosos, están en el punto óptimo. Si están transparentes, es muy pronto y hay que dejar que maduren un poco más. Muchos growers no dejan que se pongan de color ámbar porque el efecto puede ser más relajante que potente o mental. Pero ya depende de lo que busques. Eso sí, no se pongan muy quemados porque entonces ese sí ya se te pasaron. Pero ya depende de lo que busques. Errores comunes. Pasemos rápidamente a revisar algunos errores de técnica. Por ejemplo, el riego. El error más común es regar de más. No por echarle más agua va a crecer más. Riega solo cuando el sustrato lo pida. Revisa con tu mano al tacto. Si ya está seco a unos 5 centímetros, riega. Si sigue húmedo, mejor espérate. También algo importante es regar bien, que la planta lo absorba todo, no solo superficialmente. Utiliza algún enraizador rico en fósforo como Rutzila. Este nutriente ayuda a que todo eso crezca fuerte y rápido, con un verde sano, dando en la raíz una base sólida para lo que viene después. Aquí puedes usar cosas también como compost, lombricomposta o Gigagrow, que es a base de guano de murciélago y rico en nitrógeno, para que tenga energía suficiente para crecer. También se vale utilizar fertilizantes líquidos. Siempre recuerden usarlos con medida y no sobrealimentar. Después, cuando la planta entra en prefloración y floración, el enfoque cambia y lo que más pide es fósforo y potasio, que son esenciales para la formación de cogollos y el desarrollo de la resina. También ayuda en la maduración de las flores. Aquí entran en juego cosas como algas marinas o melaza o fertilizantes de floración como Bombastic, que ya traen esos elementos balanceados. Recuerda que menos es más. No porque le pongas el doble va a florecer el doble. Siempre observa cómo reacciona la planta.
ajusta la dosis si es necesario y si puedes, alterna con riego solo de agua para evitar acumulaciones de sal. Otra clave es no mezclar muchos fertilizantes al mismo tiempo si no tienes experiencia, porque a veces se bloquean o se satura el sustrato. Lo ideal es llevar un esquema claro y simple, pero sobre todo saber leer a tu planta. Si las hojas se ponen muy oscuras o las puntas se queman, puede ser un exceso. Si se ven amarillentas y débiles, puede faltar algo. Con buena observación y una buena bitácora de cultivo, puede ser sencilla también, puedes mantener la nutrición bien balanceada durante todo el ciclo. Y eso al final se refleja en la calidad de lo que cosechas. Para proteger tus plantas de las plagas, puedes aplicar aceite de neem, jabón potásico o algún repelente natural desde el inicio. Son súper efectivos y crean una barrera preventiva sin dañar a la planta ni al entorno. Muchos growers también optan por preparar soluciones caseras. Tienen ingredientes como canela, ajo o chile. Funcionan bien en ciertos casos, pero la neta lo más recomendable siempre será usar productos formulados y que sean específicamente para cultivo. ¿Por qué? Porque ya están probados, vienen con dosis claras y están diseñados para no alterar ni el pH ni la vida microbiana de tu sustrato. Además, la verdad es que no son caros, son orgánicos y rinden mucho. Y también son fórmulas que por lo regular ya están probadas al 100% por cultivadores. Otro tip importante y muchas veces que se pasa de largo es mantener el área limpia, sin áreas secas ni charcos, ni cosas que obstruyan tu cultivo. También, súper importante monitorear constantemente tu planta. Por ejemplo, revisar el en vez de las hojas, los tallos, la base, porque muchas veces ahí podemos ver lo que hace falta en nuestra planta en lugar de andar adivinando. También nos sirve para detectar plagas. Detectar siempre a tiempo es la clave. Incluso puedes llevar una bitácora de cultivo donde vayas anotando todos tus avances o cosas que le vayas viendo a la planta. Créeme, puede parecer tonto, pero si un día algo se empieza a ver mal, me vas a agradecer haber tomado notas y así haber aprendido de ello sin repetir errores. También algo que no muchos contemplan antes de iniciar es que cuando la planta crece empieza a necesitar soporte. Siempre pasa. Estás bien emocionado porque tu planta la ves crecer con todo, hojas enormes, ramas fuertes y de pronto tras llega un viento intenso y o una lluvia o algo y se te cae la fiesta. Eso pasa más seguido de lo que crees. Por eso la clave es tener en mente desde el principio que cuando caen las lluvias o hay mucho viento, siempre hay que proteger tus plantas. Aunque sea con algo sencillo, una lona, una malla sombra o un techito improvisado. Eso ya te va a salvar el cultivo, créeme. Te ayuda a evitar que las raíces se encharquen o que se te formen hongos también. Y no solo la lluvia, el viento también puede ser un problema serio, sobre todo si tus plantas ya están grandes. A veces no lo notas hasta que un día amanece completamente tronada la planta o ladeada. Para evitar eso, lo mejor es usar soportes. Puedes armarte algo bien con tutores, mallas Excrog, incluso jaulas metálicas si el viento es muy agresivo. No es tanto por estética, sino por la salud de la planta. Un tip extra es que si vives en una zona con mucho aire, considera armar barreras naturales con otras plantas. Pueden ser paredes o cercas de madera o alguna malla sombra. Eso corta el viento directo y reduce el impacto. Cosecha. Hablemos ahora de ese momento tan esperado por todos, la cosecha y el curado. Después de semanas o incluso meses de cuidar con paciencia, de regar con medida, de espantar plagas y de hablarle bonito a tus plantas, llega por fin la hora de recolectar el fruto de tu esfuerzo. Pero ojo, que aquí es donde muchos se apresuran y la riegan. Lo más importante en esta etapa es no adelantarte. La planta puede verse hermosa, puede oler delicioso, pero si cortas antes de tiempo puedes perder potencia, sabor y efecto. La clave, como ya lo habíamos mencionado antes, está en los tricomas. Aquí te puedes apoyar de una lupa o un microscopio de bolsillo para poder observar de cerca. Si los ves transparentes, todavía no. Eso significa que la planta sigue madurando. Cuando la mayoría están lechosos o blancos y algunos empiezan a tomarse ámbar, estás en el punto justo
ya que es donde hay más equilibrio entre potencia y relajación. Si se te van las cabras y todo se vuelve ámbar, el efecto será más sedante, más relajante y menos intenso. Es algo que no muchos prefieren. Si quieren una recomendación, aquí de compas, una vez que ya decides cortar, hazlo temprano en la mañana, de preferencia antes de que el sol le pegue a la planta. Porque en ese momento la planta ha pasado toda la noche en reposo, sin transpirar tanto, y conserva mejor sus compuestos aromáticos. Ojo, es importante siempre desinfectar las herramientas. No se te olvide, y ya una vez después del corte, pues viene el secado. Igual que importante que cualquier otra fase del cultivo. No se trata solo de colgar las ramas y ya. El lugar donde las cuelgas debe ser oscuro, ventilado y fresco, con una humedad relativa de entre el 55 y 60%. Nada de sol directo, nada de calor, nada de encerrar las flores en un lugar sin aire. La idea es que el proceso sea lento y uniforme. Generalmente tarda entre 10 y 15 días. Es lo ideal, dependiendo del tamaño de los cogollos y las condiciones del lugar. Y cuando crees que ya terminaste, empieza el verdadero secreto de una buena producción: el curado. Aquí no hay más que constancia y paciencia. Guarda las flores secas en frascos de vidrio y de preferencia con tapa hermética. Si puedes, consigue de los sobres contra humedad, o también puedes durante al menos 2 semanas, aproximadamente una vez al día, abrir los frascos unos minutos para que entre aire fresco y se regule la humedad. Este proceso permite que los aromas maduren, que se degraden ciertos compuestos no deseados y que el perfil de terpenos se potencie. Usa un termigrómetro para controlar mejor este proceso. El mínimo recomendable es un mes, pero si puedes 2 o 3, vas a notar una diferencia brutal. Mejor sabor, mejor olor, mejor efecto. Así que ya sabes, no solo es cortar y fumar, es cortar, secar, curar y esperar. Es laborioso, sí, pero el disfrute 100% vale la pena. Y bueno, ya para cerrar, vámonos a lo que muchos están esperando. ¿Cómo chingados le hago para montar un cultivo en exterior desde cero? Suena algo muy grande, pero en realidad, si lo partes en pasos y te organizas, es bastante llevadero y gratificante. Primero que nada, lo más importante es escoger un lugar ideal. Busca un espacio donde tus plantas reciban al menos 10 horas de sol directo durante el día. Puede ser una azotea, un jardín, un balcón, cualquier lugar amplio que tenga buena entrada de luz y que sea seguro. También piensa que esté protegido del viento y si puedes que no sea tan visible por privacidad y para evitar estrés de los vecinos chismosos. El siguiente paso es preparar el alma de tu cultivo, el sustrato. Aquí no conviene agarrar tierra del parque y ya. La mezcla ideal tiene que ser ligera, aireada y con buena retención de humedad. Puedes usar tierra negra de buena calidad y mezclarla con perlita para oxigenación, humus de lombriz como base nutritiva y un poco de fibra de coco si quieres mejorar la retención de agua y estructura. Nosotros contamos con mezclas prehechas que ya tienen todos los nutrientes, listas para usar si quieres. Pero bueno, lo que tú decidas, Grover. Tu cultivo, tus reglas. Pero eso sí te recomiendo, que si preparaste un super soil o una mezcla rica en nutrientes orgánicos, que son los que se liberan lentamente, dejes que la mezcla repose por unas semanas o a veces hasta un mes antes de usarla. Este proceso de curado que algunos growers prefieren permite que los microorganismos del sustrato comiencen a descomponer los nutrientes y los hagan más accesibles para las plantas, ya que si te queda una mezcla muy caliente, es decir, con muchos nutrientes, el curado puede ayudar a prevenir la quema de nutrientes en las plantas jóvenes. Entonces, cuando ya tengas tu sustrato bien preparado y tus plantas en su etapa vegetativa temprana, es decir, que ya pasaron la fase de plántula y que tienen un par de nodos, es momento de hacer el trasplante a su lugar definitivo. Y aquí es donde mucha banda se queda pensando, ¿en qué la pongo? ¿En tierra directo? ¿En maceta? ¿En una cubeta? ¿En un bote? Una opción muy común y práctica son las macetas textiles. Estas permiten que las raíces respiren mejor y evita el encharcamiento. Además, se poda naturalmente, ya que al llegar al borde evitas que se enreden y se vuelva un lío. Son ligeras y reutilizables.
y perfectas si necesitas mover las plantas del lugar durante el día para seguir el sol. Otra opción clásica son las macetas de plástico rígido, que retienen mejor la humedad y duran muchísimo, pero tienen que estar más pendiente del drenaje. Asegúrate que tengan los orificios suficientes en la base y si es necesario, perfórala. Ahora, aquí el tamaño sí importa y vaya que sí importa. Las plantas en exterior, lo recomendable es usar macetas mínimos de 15 a 30 litros. Pero si tienes espacio, puedes irte hasta 50 o más, porque al final más raíz es igual a más planta, más todo. Aunque mi personal favorito es trasplantar directo al suelo, ahí es donde la planta se vuelve loca. En el buen sentido, porque tiene todo el espacio para desarrollar las raíces profundas. A partir de ahí ya empieza el seguimiento activo. Riega, fertiliza según la etapa y mantén vigilancia constante sobre plagas, hongos y bichos. Finalmente, haz tu cosecha con calma, seca tus flores con cariño, cuida el curado. Lo que estás cultivando es más que una planta, es tiempo, es energía, es aprendizaje. Y es algo que tú hiciste desde cero con esfuerzo. Y bueno, banda, con eso llegamos al final del episodio. Sé que soltamos un montón de información desde historia, técnica, manejo, hasta cómo montar un cultivo paso a paso. Y puede que estés pensando, órale, está buenísimo todo esto, pero también se ve un poco complicado. Y justo por eso no te me estreses ni te me frenes. Aquí vamos paso a paso. No se trata de que en un día lo sepas todo, sino de que te vayas soltando, entendiendo a la planta, a tu espacio y también tus tiempos. Para no abrumarlos de entrada, en el próximo episodio vamos a hablar de algo que todo el mundo ha vivido alguna vez y son los errores más comunes al empezar en el cultivo exterior. Porque sí, todo lo hemos cagado, ya sea por exceso de agua, por poner la planta en sombra, por no revisar las raíces, por querer meterle todo desde el día uno y por no darle su tiempo a la floración también. De verdad hay errores muy comunes que te pueden costar la planta, pero si los conoces a tiempo, te los puedes ahorrar. Así que quédate pendiente, porque vamos a repasar los más frecuentes, cómo identificarlos, cómo solucionarlos si ya los cometiste y cómo evitarlos. Va a estar buenazo y sobre todo útil si vas empezando. O incluso si llevas varios cultivos y quieres mejorar tu técnica, recuerda que puedes escucharnos aquí en la carpa del cultivo y si tienes dudas, anécdotas o temas que quieres que toquemos, escríbenos por Instagram o Facebook. Comparte este episodio con tu banda Grover, tus compas del jardín o con quien sabes que quiere empezar y nomás no se anima. Somos la comunidad Grover de Green Grow. Buenos humos y nos escuchamos en el próximo episodio.